El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical. Bienvenidos. Qué bendición estar aquí. Así es que gracias, Pastor José. Él ha sido una bendición para mi vida, su esposa también, la hermana Esther. Y yo siempre les pido eso a mis hermanos, donde quiera que predico. Oren por su pastor, amen a su pastor, cuiden a su pastor. Y al orar por él hay que orar por la hermana Esther. Porque detrás de un gran hombre, dice el refrán, que hay una suegra que no lo cree. Pero no es detrás de un gran hombre. Junto a un gran hombre siempre hay una gran mujer. Así es que oren por la familia pastoral, que Dios los cuide, que Dios los guarde, que Dios los guíe, que Dios les proteja. Sus pastores necesitan sus oraciones. Así es que quien no lo ha hecho, hágalo, porque dirá, pero es el pastor, yo no creo que él necesite que oremos por él debe de orar por nosotros. Es verdad, oramos por ustedes, pero también necesitamos sus oraciones. El otro día estaba desayunando allí en un lugar en mi país y en un restaurante llegó un hermano, me miró y se me acercó y me dice, hermano David, buenos días, yo no sabía que usted desayunaba. Yo desayuno y almuerzo y ceno, y si hace frío tengo frío, y si llueve me mojo, ¿qué cree? Y me enfermo, ¿qué cree, que soy de plástico o qué? Sus pastores necesitan sus oraciones, su cuidado. Y háganlo, queridos hermanos, háganlo. Y gracias a Dios por estos días que el Señor nos ha dado en esta hermosa ciudad, algo maravilloso. ¿Alguien estuvo de casualidad el viernes y el sábado en el Fórum de Valencia? Muy bien, gracias a Dios. Algunos de ustedes, y saben a lo que me refiero, creo que Dios nos dio un tiempo muy, muy especial para los miles de jóvenes que se dieron cita desde el día viernes. Día viernes, fidelidad extrema. Sábado en la mañana, solo hijos de pastores, con un tiempo muy especial con ellos. Y luego para cerrar, me decían, Pastor Hernández, que eran 7,000 personas aproximadamente ayer en la tarde. Bueno, desde el mediodía que muchos de ellos llegaron, prácticamente un fórum precioso, con muchísima gente y un tiempo muy especial. Se predicó la palabra, un mensaje evangelístico, y solo se pudo atender a 680 personas porque ya no había lugar, y muchos de ellos lo hicieron a través de las redes, entrando a una página, etcétera. Pero creemos que más que eso, de jóvenes que dieron su vida a Cristo Jesús. Así es que ha sido un tiempo muy especial. Y de todo esto, a Dios sea la gloria. Solo a Él sea la gloria, solo a Él, porque Él lo hizo. Así es que en esta hora me da muchísimo gusto ahora estar con ustedes y tener este tiempo de meditación en la palabra. Así es que la palabra, mis hermanos, tiene una doble función. Consuela y conforta al que lo necesita, lo conforta al afligido. Pero muchas veces aflige al confortado también. O consuela y conforta al afligido, o aflige al confortado. Entonces en esta hora, de alguna u otra manera, el Señor, yo creo que Él sabe lo que nuestro corazón necesita y va a compartirnos. En el libro de Marcos hay una historia muy triste. Marcos capítulo 6, una historia dramática. Una historia que termina en una tragedia y que tiene varias enseñanzas para nosotros. Marcos capítulo 6, versículos 21 en adelante. Voy a leer la historia, leer esta parte de la escritura, pero luego no pierdan el pasaje porque vamos a estar mirando algunos versículos nuevamente. Dice, pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa.
Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que nos permites leerla, ahora permítenos estudiarla. Y aquellas lecciones, aquellas exhortaciones que tengas para nuestro corazón, queremos escucharlas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Es una historia dramática. Hay una fiesta, una muchacha que baila, un hombre que le dice, pídeme lo que quieras, yo te lo daré. La muchacha corre con la mamá, le dice, mamá, ¿qué pido? La mamá le dice, pide la cabeza de Juan. Ella se lo dice al rey, quiero la cabeza de Juan. Y entonces el rey manda al guardia para que vaya y decapite a Juan, que estaba en la cárcel. Juan el Bautista, ese hombre que Dios levantó para preparar el camino al Señor Jesucristo, va y lo decapita y ponen su cabeza en un plato. El guardia lo trae al rey, el rey se lo da a la muchacha se lo da a su madre, y así muere este hombre de Dios. Ninguno como él se ha levantado, lo dijo el Señor Jesucristo. La pregunta que en esta hora quiero que consideremos y que veamos en la palabra es, ¿quién fue el responsable de la muerte de Juan? ¿Quién es el culpable de la muerte de Juan el Bautista? ¿Fue el rey Herodes, que prometió y dijo, pídeme lo que quieras? ¿Fue la muchacha que bailó? ¿Fue la madre que dijo, pide la cabeza de Juan? ¿O fue el guardia que lo decapitó? ¿Quién es el culpable de la muerte de Juan? Vamos a verlo en la Escritura. ¿Qué nos dice la Biblia? En primer lugar, veamos a el rey Herodes. La Biblia dice en el versículo 22 que el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré. Todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. En base a estas preguntas y a estas, no tanto preguntas, sino a estas afirmaciones, a estas palabras, la pregunta es, ¿fue culpable el rey Herodes? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? ¿No? ¿O sí? ¿Sí? ¿No? Bueno, la respuesta es sí. ¿Por qué? Él era el rey. Como rey tenía la autoridad, la facultad de poder dar, de poder brindar, de poder facilitar cosas. Él era el rey y él hizo uso de esa facultad que tenía de poder brindar, dar, facilitar, otorgar. Por supuesto, cuando esa muchacha baila y él se le acerca a ella y le dice, pídeme lo que quieras, nunca creo que él imaginó que esa muchacha iba a pedir la cabeza de Juan el Bautista. No lo imaginó,
pero como ya había concedido, como ya había dado, como ya había otorgado, como ya había facilitado, ya había dado su palabra, ya había dado su promesa, como ya lo había hecho, demasiado tarde para echarse hacia atrás, demasiado tarde. Ya había dado, ya había otorgado. Fue culpable, su culpa, haber concedido, haber dado, haber otorgado, haber brindado. Por eso es culpable. Pero eso, ¿qué tiene que ver con nosotros? Igual que el rey Herodes, tú y yo tenemos en un sentido la misma facultad de dar, de brindar, de otorgar, de facilitar. Por ejemplo, ¿qué le permitimos a nuestros ojos mirar? ¿Qué facilidades les damos a nuestros ojos para ver? Dirán, no entiendo. Joven, escúchame, y adulto también. Cuando entras a internet, ¿qué le permites a tus ojos mirar? ¿Qué le permites mirar? ¿Entrar a una página sucia? ¿Empezar a ver cosas que no deberías de ver? Tú le estás permitiendo, tú estás otorgando a tus ojos mirar eso. Y el pecado empieza a profundizarse, te empieza a atrapar. Empezaste con 1 minuto, ahora son 5 minutos, después son 10 minutos, después son 20 minutos, después era cada tercer día, ahora lo haces diario, estás mirando, y ahora eres esclavo de la pornografía y la culpa es tuya porque permitiste a tus ojos mirar esas páginas. ¿Qué le permitimos a nuestro corazón albergar? ¿Qué le permitimos a nuestra mente? Los que somos casados, el día en que nos casamos con esa mujer, hablando del varón, esa mujer, es hasta que la muerte nos separe. ¿O estás permitiéndole a tu corazón espacios a otra mujer? Estás permitiéndole a tu mente espacios para otra mujer. ¿Y cuántas veces se empieza de una manera inocente? Empezar a pasar tiempo con esa persona, a pasar tiempo, a comer juntos. Oye, ¿por dónde vives? Pues por esta zona. Ah, yo también. Pues, ¿qué te parece? Vámonos juntos. Ah, si tienes auto, paso por ti. Ah, yo te llevo. O esperamos el transporte público, nos vamos juntos. Oye, ¿a qué horas almuerzas? A esta hora, ay, mira, espérame, yo almuerzo contigo. Y empiezas a darle tiempo en tu corazón, en tu mente. Y a medida de que pasa el tiempo, se empiezan a decir cosas absurdas como estas. Es que ahora simplemente no puedo dejar de pensar en ella. Es que ahora simplemente necesito estar con él o con ella, según el caso. Y se llegan a hacer las cosas más tontas y absurdas en dejar a la familia e irse con aquella persona. La Biblia dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: el que comete adulterio le faltan sesos. Culpables por permitir, por dar espacio. Entonces, ¿cuántos como Herodes, al haber permitido, al haber otorgado, al haber facilitado? Escucha esas palabras, la cabeza de Juan. Por permitirle cosas a nuestra mente, a nuestro corazón, va a llegar el momento en que esa amante te va a decir: escoge o tu familia o yo. Qué peligroso es dar,
Qué peligroso es otorgar espacios al pecado. Qué peligroso es. Por eso Herodes fue culpable, él fue culpable por haber otorgado. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Segundo lugar, veamos rápidamente a la madre. Ahorita regresamos con la muchacha, a la madre. Versículo 24, dice la Biblia, saliendo ella le dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. ¿Fue culpable la madre al haber aconsejado esto? Quiero la cabeza de Juan, pide la cabeza de Juan. ¿Fue culpable? Por supuesto que fue culpable, la madre fue culpable. ¿Cuál fue su culpa? Su mal consejo, su mala influencia como madre. Ese fue su pecado, su mala influencia, su mal consejo. ¿Cuántos de aquí somos padres por la bendición de Dios? No lo nieguen. Muy bien. ¿Cuántos nos hemos dado cuenta de la influencia que ejercemos en nuestros hijos? Quizá no te das cuenta, pero hay una influencia tan especial e importante que desarrollamos en nuestros hijos, queramos o no. Me recuerda aquel padre que va caminando y su hijito de 3 años camina atrás de él y estira sus piernitas para tratar de pisar donde su padre lo había hecho. El papá se da cuenta, voltea y le dice, hijo, ¿qué haces? Y él le dice, papi, sigo tus pasos. Y él se detuvo, pensó un momento y regresó a casa porque iba al bar a emborracharse. Los hijos nos observan, los hijos nos miran y los hijos nos imitan. Por eso en esta mañana, querido padre, madre de familia, ¿qué influencia estamos desarrollando en nuestros hijos? La Biblia dice, no lo busques, lo lees en casa, la Biblia dice en Ezequiel 16:44 en la parte final, cual la madre, la hija. Se aplica al padre también, cual el padre, el hijo. ¿Qué influencia estamos desarrollando en ellos? ¿Qué están mirando en nosotros? Padres piadosos, padres honestos, padres respetuosos, padres amantes de la familia. ¿Qué miran? ¿Qué miran en casa? ¿Cómo tratas a tu esposa? Con amor, con ternura, con cariño. ¿Cómo la tratas? Él está mirando. Él está observando. ¿Cómo tratas como esposa a tu esposo? ¿Cómo respondes? ¿Cómo actúas? Tu hija está mirando. ¿Qué enseñas a los hijos? ¿Qué enseñas cuando suena el teléfono y contesta el hijo? Ah, hermano Juan, ¿cómo está? Y tú vas pasando por ahí, mi papá, y tú, ¿qué? Ah, no está, mi papá no está, hermano Juan. ¿Qué enseñas? Bueno, y escucha el niño, bueno, pásame a tu mamá, y él contesta, no, ella sí no está. ¿Qué enseñamos? ¿Qué observan en nosotros? Hijo, no fumes
porque fumar va a causar daño a tu cuerpo. ¿Qué plataforma moral tenemos muchas veces de pedir a los hijos que hagan cosas que nosotros sí hacemos? O que no hagan cosas que nosotros sí hacemos. No fumes y te miran fumar. No tomes y te miran emborracharte. Trata bien a tu esposa y tú tratas mal a tu esposa. ¿Qué influencia estamos ejerciendo? ¿Qué están aprendiendo de nosotros? Mis hermanos, más de uno en esta hora no está desarrollando una buena influencia en los hijos. No está dando un buen ejemplo a los hijos. Y por supuesto, ser padre no es fácil, es muy difícil. Por eso Dios ha dejado su palabra con los principios, con la guía, con la enseñanza. La Biblia dice que con sabiduría se edifica la casa. Con sabiduría, no con conocimiento, porque puedes tener conocimiento, pero no sabiduría. Puedes leer un libro, 2 libros, 3 libros sobre familia y cómo ser un buen padre e ir a seminarios, eso es bueno. Pero no es solo el conocimiento, es la sabiduría. No es con ganas, le voy a echar muchas ganas a mi matrimonio. No es con ganas, es con sabiduría. La sabiduría que viene de la palabra de Dios. No es fácil ser padre. Y de hecho no hay ninguna fórmula, ni la Biblia enseña que un buen padre de manera natural tenga buenos hijos. Eso no lo enseña la Biblia. Que un buen padre tenga un buen hijo o que un mal padre tenga un mal hijo. No, en la Biblia tú vas a encontrar buenos padres que tuvieron malos hijos. Y vas a encontrar malos padres que tuvieron buenos hijos. Porque esto es personal finalmente. Y no me voy a escudar que porque mi papá era así, él pudo haber sido así, pero yo no tengo por qué ser igual. Y más, por supuesto, conociendo al Señor. Sin embargo, vamos a ver esa realidad brevemente en una parte de la Escritura para que vean cómo eso es tan complejo, pero es una realidad. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pablo le escribe a Timoteo y dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué hermoso, qué influencia tan más preciosa, qué herencia tan más linda, hermosa. Esa fe no fingida. Y Pablo le dice: primero habitó en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 3 generaciones, la abuela, la hija, el nieto. Se puede, mis hermanos, se puede con la ayuda del Señor, se puede desarrollar esa influencia, se puede desarrollar ese ejemplo con la ayuda del Señor. Pero el hecho de que tú vivas buscando seguir los principios de Dios, obedecer los principios de Dios, enseñarlo a tus hijos, no es garantía de que tu hijo siga automáticamente ese camino. Hechos 16:1. No pierdas de vista lo que acabamos de leer. La fe no fingida, primero en la abuela Loida, luego en Eunice, la hija, y ahora en Timoteo. Pero veamos lo que dice Hechos 16:1.
Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con Eunice? Recibió un buen ejemplo de su mamá Loida. Fue educada en los caminos del Señor. Pero ahora encontramos aquí en Hechos 16 que Timoteo es hijo de esa mujer judía creyente, pero de padre griego. Padre griego significa que no era del pueblo de Dios. No era del pueblo judío. ¿Qué pasó con Eunice? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué sucedió? Que cuando llegó el momento en que se enamoró de un muchacho que no era del pueblo de Dios. ¿No lo dice la Biblia? Sencillamente yo especulo ahí que se encaprichó. Y por más que la madre le decía, no te cases, no es del pueblo de Dios, no te cases, no es bueno, Dios ha dicho que no, etcétera. ¿Qué pasó con la muchacha? Me caso. Como muchos hoy día, queridos jóvenes. Querido padre, tú has enseñado a tus hijos, les has educado en la palabra, los has guiado, los has traído, han escuchado. ¿Y cuántos de ustedes, queridos jóvenes, llega este momento en que se enamoran de alguien y se enamoran de una persona equivocada, de una persona que no conoce a Cristo, y también tu corazón se endurece? Y tus padres te dicen, no es cristiano, no conoce al Señor. ¿Cuáles son tus argumentos? Es que es una buena persona, es muy responsable, es muy caballeroso, es respetuoso, es esto, es aquello. Que no, si no conoce al Señor, no podrá hacer todo eso. Pero delante de Dios es un pobre, es un desventurado, es un miserable, es un ciego, es un desnudo. No. Pero lo voy a convertir. ¿Convertir en qué? ¿En sapo o en qué? ¿Desde cuándo la obra de conversión es del hombre? En otras palabras, ¿desde cuándo el hombre puede convertir a otro? ¿Desde cuándo? Cuando la Biblia dice que el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. El único. No tú. Lo voy a convertir, tú no lo vas a convertir. Y ponen ejemplos de otros. Pero es que mi prima o mi amiga, Betty, cuando se casó con mi tío Beto. Y ahora él es mejor cristiano que ella. O quizá alguien aquí diga, mire hermano, bájele por favor, bájele. Porque yo me casé con un inconverso y a los 6 meses él conoció al Señor y viera qué vida tan maravillosa que estamos viviendo. Bájele, puede ser. Y si ese caso es tuyo, escúchame, eres la excepción, no la regla, y deberías estar profundamente agradecido con Dios por ese milagro en tu vida. No, pero
Se va a convertir igual que mi prima, voy a estar orando por él y ahora le conoce. Sí, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? 20 años, 25 años, 30 años para que le conociera. Esa vida miserable que viviste durante todo ese tiempo. ¿Cuántos días llegó borracho? ¿Cuántos días llegó tirando la puerta y golpeándote, insultándote? ¿Cuántas navidades las pasaste llorando porque él estaba borracho con sus familiares, con sus amigos? ¿Cuántos cumpleaños no disfrutaste porque él ni siquiera estaba en casa, estaba gastando el dinero en alcohol? Tantos años. ¿Eso quieres sufrir? ¿Eso quieres? Y es increíble que cuántos jóvenes, señoritas, sí, pues ¿qué eres? ¿Masoquista? Dios dice, no, os unáis en yugo desigual, punto. Pero aquí vemos a una muchacha que hizo su voluntad y se casó con un griego. En otras palabras, hermanos, lo que intento decir es que nuestros hijos muchas veces no van a tomar las mejores decisiones a pesar de la buena enseñanza que hayamos transmitido con ellos en la palabra de Dios. No solo eso, algunos viven en pecado o algunos viven en cosas, en vicios muy horribles, etcétera. Pero déjame decirte esto, mi hermano, déjame decirte y escúchame con atención, por favor. Dios no nos llamó a tener buenos hijos. Dios nos llamó a ser buenos padres. Mi responsabilidad es ser un buen padre. La responsabilidad de mi hijo es ser un buen hijo. Pero si yo, con la ayuda de Dios, he dado lo mejor y he tratado de ser un buen padre y he enseñado y he modelado, y mi hijo o mi hija toma decisiones equivocadas, me va a doler, voy a sufrir, pero escúchame, no es mi culpa. No es mi culpa. Y lamentablemente él o ella van a cosechar las consecuencias de su desobediencia, pero no es tu culpa, siempre y cuando hayamos sido buenos padres. ¿En qué tenemos que luchar? Ayúdame, Señor, a ser un buen padre. Ayúdame, Señor, a modelar de la mejor manera, a dar el mejor ejemplo y decírselo a mis hijos. Y que sepan que oro por ellos y que esperamos que lo que estés viendo en mi vida, estés viendo a Jesús. Y oro para que tú tomes buenas decisiones, pero si no las tomas, me va a doler mucho, mucho, mucho. Pero no tenemos por qué sentirnos culpables, porque hay padres que están llevando cargas que no son de ellos. Dieron lo mejor por sus hijos y ahora sus hijos han crecido y no son buenos hijos, no lo son. Y se sienten culpables. ¿En qué fallé? ¿Qué no hice? Etcétera. Si tú fuiste un buen padre, no cargues con esa culpa. Es la responsabilidad de tu hijo. No fuimos llamados a tener buenos hijos, fuimos llamados a ser buenos padres. Esa es nuestra responsabilidad y es lo que debemos buscar en el Señor. Por supuesto, en el pasaje que vemos, aquí sí vemos a una mujer mala. Una mujer que vivía en pecado, una mujer que ya no estaba con su esposo, ahora vivía con su cuñado, una mujer mala. Su pecado de Herodías, su mala influencia. Veamos a la muchacha rápidamente. Versículo 22. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodías y a los que estaban con él a la mesa. Desde el versículo 21 para ubicarnos en esa reunión. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena. ¿A quiénes? A sus príncipes y tribunos
y a los principales de Galilea. Dentro de la cultura romana, aquí, porque él era romano, dentro de la cultura romana, dentro de la cultura griega, la mujer siempre fue subestimada, tristemente. Aún dentro de la cultura judía, la mujer fue subestimada. De hecho, cuando el Señor Jesucristo vino, la oración de aquella época de los religiosos de Israel era, cuando nacía alguien, nacía un niño y decía, Dios, te doy gracias, a medida de que crecía, te doy gracias porque me has permitido nacer y no fui esclavo, no fui extranjero, ni fui mujer. Era terrible. Sucedía en la cultura judía, sucedía en la cultura griega, que algunas cuantas mujeres solo podían hablar, y en la cultura romana era impresionante. Las mujeres generalmente eran tratadas y eran vistas como un objeto sexual. Eran usadas. Y aquí hay una reunión, hay una fiesta donde hay hombres. Está Herodes, están sus tribunos, están los príncipes, están los principales de Galilea, hombres, hombres, hombres. Y ahí seguramente había vino y todo eso, era una fiesta. Y de repente entra una muchacha bailando. ¿De qué manera lo hizo? Me pregunto. ¿De qué manera lo hizo? Que al empezar a bailar, de alguna manera, todos dejaran de hablar o dejaran de conversar de lo que estaban haciendo y poner su mirada en ella. ¿Qué movimientos haría? ¿Qué baile haría para que el rey Herodes se levantara, se le acercara con una mente seguramente sucia, llena de lujuria, para que le diga, pídeme lo que quieras. Lo que quieras te daré, hasta la mitad de mi reino. Esos bailes eran acostumbrados a entrar en velos, de tal manera que parece ser que esa muchacha entró y su cuerpo se le miraba. Y los movimientos que haría, seguramente despertaron la lujuria en más de uno en esa reunión. ¿Qué lección tiene eso? ¿Cuál fue la culpa de esta muchacha? Porque la pregunta es, ¿y ella fue culpable? Por supuesto que fue culpable. ¿Qué hacía en un lugar así? ¿Qué hacía en un lugar así? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿No se imaginaba lo que podía provocar? Despertó la lujuria y la lascivia de más de uno. Por eso, señorita, joven, pero especialmente señorita, si hay algo que cuidar, son esos lugares donde la mayoría va. Hay lugares donde no debes de ir. Hay discotecas, hay lugares, no sé cómo le llamen, donde tú no debes de ir. No debes de ir. Muchas veces no entiendes que tu padre o tu madre te dice, no es porque no te ame, no es porque no quiera que no te diviertas, no, es porque te quiere proteger. No. Pero aquí tiene una lección para todas y especialmente con ustedes, queridas damas, y lo que voy a mencionar ahorita lo hago con todo respeto, porque tengo una esposa preciosa que hoy cumple años, por cierto. Tengo una hija maravillosa. Tengo una nieta hermosa. Por eso lo que voy a decir lo digo con todo respeto.
querida dama, cuídate en cómo te vistes. Cuídate en cómo te sientas. Cuídate en cómo caminas. Porque hay mujeres cargadas con pasiones en su corazón y lo saben. La manera en que se visten es para llamar la atención, lo saben. Para despertar suspiros donde caminan. Y las modas de hoy, la ropa de hoy, cuídate qué tipo de ropa es, cuídate. Jesucristo dijo estas palabras: cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, dice el Señor Jesús, delante de mí ya cometió adulterio. Pero en la época del Señor Jesús, las mujeres vestían con túnicas hasta los pies. Se ponían un velo que le cubría la boca, la nariz, y luego otro que le cubría la cabeza. ¿Qué se le miraba? Y si utilizaba lentes oscuros, pues peor. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, es que si alguien miraba a una mujer para codiciarla, era un enfermo. Era un enfermo, porque tenía que poner a trabajar su mente al 100% para desnudar en su mente a ese bulto negro que tenía enfrente de él. Que no le veía nada. Era un perverso, era un enfermo tener que mover y hacer trabajar la mente. Por eso el Señor Jesús dice, el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Pero hoy día, ¿cuánto trabaja la mente de muchos hombres cuando ven a mujeres caminar en la calle, en los centros comerciales, en la oficina, en la manera en que se visten? ¿100%? No. ¿50%? Bueno, tristemente hay mujeres que se visten que prácticamente no dejan nada a la imaginación. Y les insultan y les dicen cosas feas. Y muchas de estas mujeres se enojan todavía. Se enojan. No quieres que te insulten, no quieres que... Cuídate en cómo vistes. Porque en la manera en que vistes, puedes estar despertando pasiones, malos pensamientos en la gente que te rodea, en los varones que te rodean. Y en el día del juicio, Dios te va a llamar a cuentas por esa imprudencia que tuviste también. Cuídate, señorita. Cuídate, hermana adulta. Cuídate. Sé cuidadoso. Sé cuidadosa. Y señorita, cuídate. Cuídate de los lugares a los que quieres ir. Hay una fiesta, es una discoteca, no pasa nada. En esta fiesta terminó en tragedia. ¿Con qué terminó? Con la muerte de un hombre inocente. Igual hoy día. Hay fiestas, hay discotecas donde van los jóvenes y termina en tragedia. Porque van a la fiesta y ahí están los muchachos esperando a ver quién entra. Ven a una muchacha, inmediatamente se le acerca y empiezan a hablar. A los 5 minutos ya le está poniendo el brazo encima. A los 5 minutos. Ni lo conoce, ni sabe dónde viven y ya permite que le esté abrazando. 15 minutos ya le está dando un beso y le ofrece un vaso de leche, sí, ¿verdad? Y empieza el licor, media hora, una hora, ya están beso y abrazo, beso y abrazo, beso y abrazo. Pasan las horas, terminan en la cama. Un mes después ella le llama, lo busca, estoy embarazada. Y él le dice, no es mi culpa, yo no lo busqué, tú quisiste, etcétera.
La muchacha empieza a sufrir y muchas terminan abortando sin que sus padres lo sepan. Esa fiesta también termina en tragedia, porque el aborto es asesinato. ¿Fue culpable esta muchacha? Lo fue. Por eso, señorita, una vez más, joven, cuida mucho los lugares a los que te invitan a ir. No todos son adecuados. ¿Fue culpable la muchacha? Sí, fue culpable. Y en último lugar, el guardia. ¿El guardia fue culpable? ¿Sí o no? Pues ya como todos fueron culpables también, sí, ya también. ¿Seguro fue culpable el guardia? Dice la Biblia, versículo 27, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. ¿Fue culpable? ¿O no? ¿Sí? Escucho algunos no todavía por ahí. Y la respuesta es sí, también fue culpable, sí. Y alguien dirá, no fue culpable, porque él solo siguió una orden, cumplió una orden. No había premeditación, no había alevosía, no había ventaja, sencillamente fue y cumplió con una orden, no fue culpable. Bueno, suena bonito eso. Y pareciera que eso justifica su acción, pero no es así. El guardia fue culpable. ¿Cuál es su culpa? Escúcheme, porque esto va a parecer absurdo. ¿Cuál fue su culpa? Su culpa fue haber escogido ser guardia. Su culpa fue haber elegido ese oficio, ese trabajo. Permíteme explicarlo. Los Herodes eran hombres perversos. Para empezar, todos los Herodes eran malos. El Herodes que mandó matar a los niños menores de 2 años cuando supo que había nacido un rey. Ese hombre era perverso. Este es su hijo, pero ese era perverso. Eran hombres malos. Mataban a sus familiares si sospechaban o especulaban de que alguno de ellos quería quitarle el reino. Los mataban. Cualquier situación la manejaban con crueldad. Mandar matar a 40 niños, hermanos, por favor. Hace algunos años allí en mi país hubo un accidente en una guardería, murieron como 23 niños en un país de más de 100 millones. Fue un escándalo nacional, un luto nacional, más de 23 niños en un país de más de 100 millones. Esto era una aldea pequeña de unos cuantos cientos y aproximadamente mataron 40 niños. Y los mataron, los degollaron. Cruel. Cuando Herodes estaba enfermo y sabía que iba a morir, ¿saben qué hizo? Mandó que sus hombres fueran a Jericó, prendieran a los hombres más respetables de la ciudad, los más queridos, y los encarceló. Y dio la orden: el día en que yo muera, mátenlos a ellos, porque quiero que ese día la gente llore, aunque no sea por mí, pero que ese día la gente llore. Eran crueles.
Este Herodes del que hablamos la Biblia era cruel también, cruel. Y aquí hay un hombre que decide ser guardia y decide trabajar bajo las órdenes de este hombre perverso. Cuando él fue y pasó por el proceso y aplicó y yo voy a ser guardia, él sabía de antemano que iban a venir órdenes crueles, órdenes horribles, y él tenía que obedecerlas. Entonces él pudo haber escogido otra cosa, voy a ser carpintero, o voy a hacer esto, o voy a hacer aquello, pero él escogió ser guardia. Ahí está su culpa. Me recuerda a un muchacho en una ciudad que vivía ahí, en una ciudad turística que viví por un tiempecito, en Cancún, México. Había un muchacho que en la iglesia casi no venía, pero el día en que venía borracho. Y un día que estaba sobrio, le dije, oye, ¿tú conoces al Señor? Sí, pastor, yo he recibido a Cristo en mi corazón, Él vive en mí, y yo lo recibí en el campamento en tal fecha. Ah, ¿y caminas con Él? Sí, pastor. Bueno, ¿y cómo explicas que algunos domingos cuando yo te he visto vienes borracho? ¿Cómo explicas eso? No es mi culpa, pastor, no es mi culpa. ¿Cómo que no es tu culpa? Sí, dice, es que yo trabajo en un bar. Y yo soy el que prepara las bebidas, pero antes de darlas tengo que probarlas. No es mi culpa. Me explico. Este hombre escogió, yo voy a ser guardia. Por eso yo te pregunto, ¿el trabajo que tienes le da la gloria a Dios? ¿El trabajo o el oficio que tienes glorifica a Dios o haces cosas que no deberías? Si eres contador, ¿son cuentas claras? O el patrón te pregunta, ¿cuántos son 2 más 2, contador? Los que usted quiera, señor, los que usted quiera que sean, eso va a ser. Me explico, lo que tú haces, no puedes escudarte en lo que haces. Si tú sabes que está mal, tú no puedes escudarte. Es que es mi trabajo. Es que tengo que hacerlo porque es mi trabajo, si no lo pierdo. Preferible perderlo y honrar a Dios, porque Él honra a los que le honran. Por eso en esta hora, mi pregunta es, ¿con quién nos identificamos con estos hombres de la historia? Hemos visto, contestando a la pregunta, ¿quién fue el culpable de la muerte de Juan? Todos fueron culpables. Y en esta hora, tú y yo nos identificamos con alguno de ellos, con Herodes, conceder, el haber concedido, la madre, la mala influencia, el mal consejo, la muchacha, estar en lugares donde no debería, vestir en la manera en que no debería haberlo hecho, o el guardia, haber escogido el oficio, el trabajo equivocado. ¿Con quién te identificas? Yo creo en mi corazón pensando que todos, con algunos de ellos nos identificamos, o con más de uno. Y si alguien dice, no, pues mire, yo no me identifico con ninguno de ellos, no lo creo, pero si aún fuera el caso, todos somos responsables de una muerte, la muerte de Cristo Jesús, donde Él por su amor a ti y a mí, tomó nuestros pecados
y los llevó en la cruz para morir por nosotros. Tú y yo crucificamos a Jesús. Fueron nuestros pecados, fue nuestra maldad. Inclina tu cabeza. Han sido 21 días de ayuno. 21 días de oración. Bendito sea el Señor por ese recurso espiritual donde el Señor fortalece tu vida. Pero la vida es difícil. Vendrán los ataques, vendrán las luchas. El enemigo no está contento con esto y va a buscar destruirnos. Va a buscar que pequemos, que concedamos a nuestra mente, que concedamos a nuestro corazón, que concedamos a nuestros ojos cosas que no deberíamos de permitir. Él va a luchar por eso. Él va a luchar para que nuestros hogares se destruyan. Él viene para robar, para matar, para destruir. Él va a luchar por eso. Él nos va a incitar a ofender a Dios. Por eso en esta hora, cualquiera que sea tu situación, qué hermoso momento para decir: con tu ayuda, Señor, en este año que inicia, en estos días de ayuno que hemos tenido, en la Santa Cena que hemos disfrutado hoy, yo te pido perdón y te pido que me ayudes para ser ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita que traiga gloria a tu nombre. En mi corazón tú sabes que yo me he identificado en esta hora con alguno de estos personajes que hemos estudiado. Te pido perdón, perdóname. Con tu sangre límpiame, con tu sangre renuévame, con tu sangre fortaléceme. Y ayúdame en este año. Ayúdame en este año. Y en los años que me des, a honrar tu nombre con todo mi corazón. Con tus ojos cerrados, díselo ahí en tu lugar. Si Él te ha hablado, díselo. Él nos escucha. Padre, gracias en esta hora por tu palabra. Tu palabra que es eficaz y que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, Señor, y ha hablado a nuestro corazón. Nos has hablado y te pedimos perdón, Señor, porque con alguno de estos personajes nos identificamos y hemos ofendido tu nombre. Perdónanos. Pero gracias, Señor, por este tiempo de ayuno, de oración, de Santa Cena. Señor, que nos fortalezcan. Fortalece nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Ayúdanos a caminar, Señor, cada día tomados de tu mano y honrarte. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical